sienta pena en mi alma, aunque sienta hoy la soledad, aunque se alejen de mi vida, Cristo no me dejará jamás. cuando sienta plena alegría, Cuando sienta hoy la libertad, cuando Dios revele su secreto y se manifieste en la verdad. renaceré con Cristo un nuevo día, renaceré a darme por entero y serle fiel. La vida me depare desafíos, con mis amigos y familia fortaleceré mi fe. Renaceré para ser esperanza, renaceré para ser la alegría de Y vivir. con María, nuestra madre, ir caminando, renaceré, renaceré. Hoy Cristo vive en mí y María también. Hola a todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas que se van conectando cada semana a Renacer. Espero con la bendición de Dios sigan perseverando en la fe. Y aquellos que se conectan por vez primera, pues sean bienvenidos. Yo soy el Padre Víctor León y me complace estar una vez más con ustedes en Renacer. Creo que aquí todo el equipo está recién ubicándose, pero no se preocupen. Ha llegado el momento de evangelizar y hay una manera muy simple de poder evangelizar, compartiendo este video, porque tú quieres que lo que tú vives, otros también lo vivan. Lo que tú conoces, otros también lo conozcan. Que así como tú te formas en tu fe cristiana, sean otros también los que lo hagan. Por eso, ahora en este momento, comparte este video, dale un like, ponle un corazoncito, en fin, lo que tu corazón te inspire. Este es el momento de poder hacerlo. Y vamos a continuar prácticamente con nuestra catequesis, porque por 3 semanas estamos hablando sobre los tesoros de la iglesia. El viernes pasado, aquí en Renacer, hablamos de la Virgen María. Ahora vamos a hablar del Papa, el Papa. Prácticamente la figura del Papa se ha convertido a veces en un tema controversial. Pero para motivarnos un poquito, yo quisiera que ustedes puedan ver este video, porque este video realmente nos va a introducir en el tema y nos va a emocionar un poquito. Son las palabras de su santidad el Papa Juan Pablo II, que él dirigió a los jóvenes allá en Chile. Así que por favor, adelante con este video. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social, mucho más que un reformador, mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús
despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿cuál? De vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Buscadla y halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. ¿A quién no le emocionan estas palabras del Papa Juan Pablo II, del Papa viajero? Hermanos, hablar del Papa personalmente me produce varios sentimientos, ya que es hablar del representante de Cristo aquí en la tierra. Pero también es un tema, como les decía, un poquito controversial frente a personas de otras denominaciones religiosas. El Papa, o Sumo Pontífice, como es llamado también, es el vicario de Cristo en la tierra. Es la cabeza visible de la iglesia, pues recibió del mismo Jesús el encargo de cuidar el rebaño, la iglesia. Lo primero que hay que decir es que la palabra papa viene etimológicamente de la palabra griega papás, que significa padre o papá. Y este término era usado desde el siglo III para referirse a los obispos, y más o menos desde el siglo XI se empieza a usar para referirse solo y exclusivamente para el obispo de Roma, o sea, para el Santo Padre, el Papa. Sin embargo, hay también otra versión que indica que Papa proviene del vocablo latino, es decir, del latín Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que significa el que tiene la potestad de Pedro. Porque recordemos que San Pedro es considerado el primer papa de la iglesia. Pero, ¿quién es el papa? ¿Cuál es su oficio? ¿Y por qué vive en Roma? La respuesta a estas preguntas tiene un fundamento bíblico, ya que la figura del papa no es un invento de la iglesia ni de los sacerdotes. Vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 18 al 19, que a la letra dice así: Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como podemos ver, cuando Jesús funda su iglesia, hizo de Simón Pedro, el rudo pescador del lago de Galilea que todos conocemos, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella y lo puso al frente del rebaño. De modo que el Papa no tiene otro oficio que el de ser depositario de las llaves de la iglesia y pastor del gran rebaño que formamos, la Iglesia Católica. Y en casi 2000 años, 262 papas han mantenido las riendas de la Iglesia Católica. Y como venimos repitiendo, Simón Pedro fue el primer papa. Esta sucesión de personas desde Pedro hasta nuestros días se ha continuado a través de 21 siglos. Pedro residió en Antioquía, después se ubicó en Roma, donde encontró el martirio, más o menos por el año 64 o 67. Desde esa época, el Papa vive en Roma, con excepción, claro, del periodo en que los papas vivieron en la ciudad francesa de Aviñón a finales del siglo XIV. Roma es pues la ciudad de los papas. Pero ¿saben qué, hermanos? Existe una muy bonita tradición que nos recuerda el por qué se ha tenido a Roma como la ciudad de residencia de los papas. Presten atención. Se cuenta que una noche San Pedro huía de la ciudad de Roma, preso del miedo. Huía por la vía Apia, la avenida de los largos cipreses. Era de madrugada, ya a las afueras de la puerta de San Sebastiano.
habiendo ya burlado la guardia romana, se encuentra con Cristo, que viene por el camino en dirección contraria a él. En dirección contraria a él. Este se sorprende y le pregunta sorprendido: ¿a dónde vas, Señor? Esto es famoso en latín. Quo vadis, Domine? Y Jesús le responde: voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Así, Pedro, al escuchar esto, desanda sus pasos y vuelve a la ciudad de Roma. De esta manera, ya el Santo Padre, vamos a decir, se establece en Roma. Hermanos, hermanas, hay muchas cosas que se pueden decir de su santidad el Papa. Nosotros los católicos nos sentimos felices, contentos de tenerlo como nuestro guía, como nuestro líder. Personalmente conozco muchos testimonios de personas cuyas vidas han dado un giro desde su encuentro con un Papa. Pero aquí en el estudio para ustedes tenemos a dos miembros de nuestra comunidad. Se trata de Brianda y Tito, quienes nos van a compartir su experiencia de su encuentro con el Papa, y los recibimos con fuertes aplausos. Víctor, gracias. Continuamos hablando de los tesoros de la iglesia. Hoy estamos hablando del Papa y tenemos dos invitados. Tito y Brianda, gracias por acompañarnos. Y qué bueno que están aquí, que aceptaron nuestra invitación. Quería preguntarles algo. Quería preguntarles cuáles fueron las expectativas antes de iniciar el viaje, cuando ustedes iban a esa jornada tan esperada. Tito, por ejemplo, cuéntanos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas las personas de Renacer. Le queremos dar la gracia, Padre Víctor, por habernos invitado en esta tarde, habernos invitado a estar aquí, y estamos más que contentos de formar parte de este proyecto. Para nosotros las expectativas eran que queríamos llevar a un grupo de jóvenes de la ciudad de Hazleton, Pensilvania, donde nosotros vivimos, a un encuentro personal con Cristo. Queríamos que tuvieran una convivencia. Fue un trabajo bien arduo, fue un trabajo bien largo, pero queríamos que estos jóvenes pudieran ver cómo otros jóvenes vivían su cristiandad, que no somos islas, sino que compartimos esto entre tantos y tantos feligreses alrededor del mundo. Gracias, Tito, gracias. Brianda, ¿y a ti? ¿Qué expectativas al iniciar ese viaje? Bueno, saludos a todos los que están viendo a Renacer. Encantada de estar aquí, compartir con ustedes, y muchas gracias a la invitación de nuestro sacerdote. Ha sido una experiencia bien bonita. Las expectativas que nosotros teníamos como coordinadores del grupo de pastoral en ese tiempo, en el 2011, era que, como decía Tito, nuestros jóvenes puedan vivir plenamente un encuentro con el Señor, y que ellos mismos, al ser evangelizados en ese encuentro, ellos puedan ser portavoces de lo que es el verdadero amor de Dios. Así es, y qué bueno que ustedes emprendieron ese trabajo de conquistar esos jóvenes para ir hasta allá, y qué bueno que siguen ese camino de la fe. Y sobre todo también quiero preguntarles algo. A ver, por ejemplo, Tito, cuéntame, ¿qué impresión les causó a ustedes conocer dos papas? Dime, Tito, ¿qué impresión te causó a ti? Bueno, en mi caso solamente fue el Papa Benedicto en el 2011, pero en el Jubileo 2000 trajo muchas cosas, porque mi esposa, que en ese entonces simplemente éramos amigos, regresó y nos dio una carga. Ella trajo esa energía del Jubileo 2000 a la comunidad en que nosotros pertenecíamos. En el 2011 algo que yo puedo recordar es que el tema era firmes y arraigados en la fe. Y realmente tuvimos que estar firmes y arraigados de la fe, porque aquella tarde de la vigilia en Cuatro Vientos nos vinieron una tormenta. Habían langostas, habían hormigas que nos tuvimos que sacar la comida porque habían hormigas comiéndose y picándonos a cada uno de nosotros. Se volaron muchas carpas. Y yo podía ver como muchas personas se levantaban y se iban. Y simplemente los que estábamos firmes y arraigados en la fe eran los que querían
tener ese encuentro con el Papa. En más de una ocasión, el mismo Santo Padre tuvo que detener porque la lluvia era bien fuerte. Pero yo creo que fue prepararnos para las cosas que venían después fue un signo, porque incluso en estos momentos que estamos viviendo, que no tienen precedente, podemos sentir que van a venir brisas, podemos sentir que van a venir tempestades, podemos sentir que van a venir plagas, pero nuestra fe tiene que estar edificada en la roca que es Cristo. Entonces, desde ahora en adelante puedes decir gracias al Papa porque se conocieron. A ver, Brianda, ¿y tú? ¿Qué impresión te causó haber conocido a dos papas? Para mí fue completamente una transformación de vida. Como decía Tito al principio, nosotros en el 2000 solamente éramos compañeros en la universidad y nos veíamos someramente. En ese tiempo yo viajé a Roma y conocí al Papa Juan Pablo II, que completamente marcó mi vida como persona, como ser humano y como cristiana, porque dio un vuelco tan grande. Yo siempre he cantado en el coro y pasé de una persona que solamente iba a la misa a acompañar a mami porque tenía que cantar en la iglesia a ser una servidora del Señor. O sea que ese encuentro y esa transformación de vida que yo tuve fue como un cambio radical de 150 grados, porque fue en el momento en el cual yo le di un sí al Señor, le entregué completamente todo lo que soy. Y por supuesto en esos cambios estuvo presente el que en ese tiempo solamente era mi amigo, que ahora es mi esposo, compañero de 17 años. Y eso fue a raíz de todo ese encuentro, de ese cambio. Una bendición porque a través de eso fuimos con 35 jóvenes y 5 de ellos son sacerdotes para la gloria de Dios. Es decir, que entre el 2000 y el 2011 fueron muchas las diferencias, pero todas un cambio espiritual, el cual nosotros necesitábamos que nuestros jóvenes vivieran y que supieran la importancia de las jornadas para los jóvenes, que es en el momento, es el lugar donde nuestro Papa evangeliza a sus jóvenes, que son el futuro de esta iglesia, de nuestra iglesia católica, para que tengamos unos sacerdotes dignos de la iglesia, unos matrimonios bendecidos, que sean unos buenos hijos, unos buenos hermanos. Y yo creo que esa es una de las cosas por la cual yo me siento bien feliz y disfruté bastante de estar en compañía del Señor. Y aparte de ustedes haber conquistado esos jóvenes que fueran a acompañarles, en cuestión de sentimiento, ¿de qué manera ellos influyeron en sus vidas? Cuéntanos, Tito. Es algo bien fuerte porque, como yo les decía inicialmente, tuvimos temperaturas de 110 grados. Aquel día que peregrinábamos, personas de sus edificios nos echaban agua, tuvimos que usar hasta turbante por el calor, pero la energía de estos jóvenes, la energía de cada uno de estos jóvenes y la alegría era palpable. A pesar del cansancio, estábamos bajo sombrillas y estábamos en el suelo, ahí en Cuatro Vientos. Cuando el Santo Padre habló, cuando el Papa habló por primera vez, todo el cansancio, todo el sueño, toda fatiga humana desapareció completamente. Claro. ¿Y tú, Brianda, dime? Cargada de esa misma emoción en la cual, porque ahora mismo recuerdo como si estuviera en ese lugar, era emocionante el estar allí y saber y disfrutar de, Dios mío, que nuestra iglesia es una iglesia viva, de que nuestra iglesia tenemos que peregrinar, que tenemos que hacer un cambio de fondo para que cada uno de nosotros se pueda notar ese cambio que tenemos. En ese momento, cuando me recuerdo que muchos de nosotros incluso no comíamos bien, pero no desfallecimos ni un solo momento, y habían tantos jóvenes. Yo le decía a Tito, ¿cuántos jóvenes reunidos con el mismo propósito, unidos en la fe, para glorificar a un solo Dios, que es nuestro Señor? Gracias, Tito, gracias, Brianda, gracias por acompañarnos. Yo también me identifico con ustedes porque estuve presente en el 2013 con el Papa Francisco en Brasil, pero vamos a continuar con el Padre Víctor, que él tiene algo más que contarnos.
Agradecemos a Brianda, a Tito, a Ana, que nos han hablado fabulosamente de su experiencia con el Papa. Personalmente tengo que comentarles que después de la elección de Su Santidad del Papa Francisco, he tenido la oportunidad de visitar Argentina y la casa donde precisamente vivía el Papa. Y he recorrido, hice el recorrido que hacía el Papa de su casa a la iglesia de San José, donde él celebraba la misa diariamente. Además, Dios me regaló la dicha de poder verlo en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en Río de Janeiro. Y aquí les voy a mostrar un video del Papa en Brasil con un mensaje bastante cortito a los jóvenes, pero muy interesante. Adelante, por favor. Que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que la iglesia salga a la calle, que los jóvenes hagan lío. Fue el mensaje del Papa ahí en la Catedral de Río de Janeiro. Me recuerdo muy bien de ese mensaje, fue una experiencia realmente maravillosa. Solo los que hemos tenido esa experiencia sabemos lo que se siente. ¿Cuántos padres de familia han puesto a sus hijos los nombres de papas? ¿No? ¿Cuántos se llaman Carol, Francisco o Benedicto y otros nombres más? ¿Cuántas personas han hecho largas horas a pie para poder ver al Papa solo un instante? ¿Cuántos han hecho vigilias, han dormido a la intemperie? ¿Para qué? Para ver pasar solamente al vicario de Cristo para recibir su bendición. Esto no es para endiosarlos, hermanos, sino que nos representa el Papa a Cristo en la tierra. El Papa además es símbolo de unidad para la Iglesia Católica, es la cabeza visible de nuestra Iglesia y tú y yo como católicos tenemos que sentirnos orgullosos de poder tenerlo. Imagínense ustedes, ¿cuál es el líder máximo de cualquier otra iglesia? No existe, pero el nuestro, y de eso debemos sentirnos contentos, es el Papa. Por eso cuando alguien habla mal del Papa es porque no sabe, porque no entiende lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo entendemos. Además que Jesús lo ha querido de esa manera y nosotros lo aceptamos por fe. Todos debemos en nuestras oraciones diarias poder orar por el Papa. Ahora estamos disfrutando de la presencia del Papa Francisco. Yo puedo decir que me ha tocado vivir durante el tiempo en que estaba el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, ahora el Papa Francisco, y que sea lo que Dios permita y quiera. Así que hermanos, de esta manera pues tocamos el segundo punto, este segundo tesoro de la iglesia que es el Papa, y para la siguiente semana vamos a tener el tema de fondo, la Eucaristía, que es también otro tesoro para nosotros los miembros de la Iglesia Católica. Ya saben. Pero antes de despedirnos quiero indicarles algo. Nuestro suscriptor número 250 se trata de Altagracia Cuello, se ha hecho acreedora a un presente que está aquí. La persona no está ahora en el estudio, pero el equipo le va a llevar este presente a la suscriptora número 250. Creo que vamos por 270 suscriptores y por favor hay otro premio para el número 300, el suscriptor número 300. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Y no se olviden que las playeras de Renacer en Perú están ya a la venta. Cualquier cosa, sigan escribiéndonos ustedes en mensaje privado para poder darles los detalles, los alcances. Y nos vemos el próximo viernes en... Sienta pena en mi